Muchas gracias por participar en esta actividad, por su asistencia, y para mí es un gusto siempre poder compartir con ustedes. Vamos a empezar con un par de preguntas que quiero plantear, un par de preguntas muy reales que ocurren frecuentemente en el ámbito de nuestro oficio. Supongamos que en las empresas de ustedes, en cada una de sus empresas, ocurre un incidente de ciberseguridad. Llamémoslo suplantación de identidad, y ese cliente o ese usuario afectado está demandando a la empresa por el daño que se le causó en sus sistemas informáticos a través de una suplantación de identidad. Llamémoslo un ransomware, donde la información es secuestrada, dañada, destruida, etcétera. O llamémosle un incidente interno a través de un colaborador hostil, de estos que no está cómodo en su trabajo y decide exfiltrar la información para montar la competencia en un par de meses. Detectado e identificado el incidente, el superior jerárquico o el jefe o el área asignada solicita la colaboración de alguien de TI o de ciberseguridad para elaborar un informe informático forense. Y aquí les quiero preguntar, de ustedes, ¿quiénes están en la capacidad de acudir a ese llamado de la empresa a elaborar ese informe forense? Levanten la mano, por favor, para saber quiénes podrían elaborar ese informe. Por allí hay un par de manos, 3. ¿Ok? ¿Alguien más? Que le diga al jefe, me pongo la camiseta, voy a hacer ese informe. Ok, muy bien, muchas gracias. Pocos, pensé que era más. Ok, se hace el informe y después le dice el jefe, muy bien, muchas gracias, ahora hay que firmarlo, esto va a un proceso judicial y prepárese cuando el abogado lo llame a defender el informe en la audiencia, porque usted firmó el informe. ¿Quiénes son capaces, de los que levantaron la mano, de ir a una audiencia judicial a defender ese informe forense que elaboraron? Por allá, muy bien. Acá hay otros 2, muy bien. Los mismos, estamos muy bien. Se llega el día de la audiencia, el abogado los llama y les dice hay que ir a defender el informe, y al otro lado, en la contraparte, contratan un abogado y ese abogado los va a sentar y el objetivo de él es traerse abajo ese informe. Comenzando por ahí ya el ambiente está un poco hostil. Y la primera pregunta que le va a hacer a los compañeros es, ¿ese informe que usted elaboró es o fue por mandato de su patrono, el cual le paga el salario? Y la mayoría probablemente va a decir que sí, sí, efectivamente, mi jefe, el gerente, el de TI me pidió hacer ese informe. Ya por ahí el abogado, digamos si soy yo, un ejemplo, podría estar en la contraparte y me voy a encargar de sembrarle entonces ya la primera duda al juez respecto a la imparcialidad y objetividad de ese informe. Y le voy a decir, bueno, si esta persona que está aquí sentada y que firmó ese informe trabaja para la parte de este proceso legal, probablemente su imparcialidad esté muy sesgada, su objetividad, y no solo es esa opinión que yo pueda tener, sino que es que el Código Civil así lo establece. Un perito informático debe garantizar un principio de objetividad, imparcialidad, y rinde su informe bajo declaración jurada. Ya por ahí, digamos, si ese no es el gol para traerme abajo el informe, pegó en el palo. Por ahí estoy cerquita de traérmelo abajo. Comienza la audiencia y comienza uno a atacar hostilmente, porque las audiencias judiciales usualmente son hostiles, tratando de desacreditar el informe. Y si esa persona que está rindiendo el informe se pone nervioso, empieza a dudar, si el tiro anterior pegó en el palo, ahí probablemente haga el gol. Ahora, son casos muy reales. ¿Y qué sucede? ¿De quién es la culpa? ¿Del profesional que se ofreció voluntariamente a hacer el informe o que le ordenaron hacer el informe, o de la alta dirección que no previó esos escenarios y agarró o pidió la ayuda o le asignó la tarea al que más sabía del área forense y terminó sucediendo esto con las consecuencias que eso
implica. En este caso, la culpa o la responsabilidad la debe asumir la alta dirección, ¿sí? Porque, sobre todo cuando estamos hablando de sectores regulados, colabora. Cuando estamos hablando de sectores regulados, la misma normativa legal le impone a la alta dirección hacerse cargo de estos asuntos y evidenciarlo. No es que yo llamé a las 3 de la mañana al encargado de turno de ciberseguridad y le pedí que asumiera la recolección y custodia de la evidencia digital. No, es que eso hay que evidenciar el cumplimiento. Sé que muchos de acá saben porque trabajan en fraudes, en seguridad de la información y demás, en entidades financieras, la 524, ahora la 1007, ahora la ley 10889. Entonces, se trata de un asunto de cumplimiento cuando estamos en entidades reguladas o entidades o instituciones de la administración pública. Entonces, la responsabilidad sin duda recae sobre la alta dirección, que es la encargada de llevar el liderazgo y la batuta y la gobernanza de estos temas. Cuando nos adentramos ya al espectro de las entidades reguladas, podemos encontrar ley 10889, entró en vigencia este año. Los que están en entidades financieras, levanten la mano, bancos, cooperativas, financieras, ok. Yo sé que hay más, están tímidos, yo sé que hay más porque los he saludado. Saben que esa ley 10889 más el acuerdo 1007 del año pasado les está imponiendo unas cargas pesadas, complejas, jurídica y técnicamente complejas en demostrar que sus sistemas informáticos lograron identificar a los usuarios financieros a través de ciertos parámetros e incluso parámetros relacionados a biometría conductual, como es la velocidad del teclado, la presión de las teclas, el movimiento del mouse, el movimiento del teléfono, la velocidad con que digitamos en el teléfono. Esto es lo que se conoce como un sistema de biometría del comportamiento o comportamental, que tiene unos parámetros muy objetivos para poder evidenciar si esa presión de esa tecla correspondía a Juan Esteban Durango durante los últimos 6 meses. Y todo eso se debe demostrar, todo eso a partir de ahora se debe evidenciar. Hablando de entidades financieras, podemos seguir con entidades públicas, ¿no? Ya no estamos hablando de temas de fraude electrónico, pero sí estamos hablando de custodia de activos adquiridos con fondos públicos o directamente con custodia de fondos públicos que vienen de la hacienda pública. Allí encontramos ley orgánica de la Contraloría General de la República, ley general de control interno, donde le impone deberes al Consejo Administrativo de esa institución pública en relación a tener un sistema interno precisamente de control interno que proteja esos fondos públicos. Y por supuesto la información, los activos digitales sabemos que tienen un costo importante, un ransomware, un daño informático, un sabotaje informático afectan directamente a los fondos públicos cuando estamos hablando de instituciones de la administración pública. La directriz 133 del MISIT, que establece, no de manera obligatoria, pero sí insta a las instituciones públicas a informar al CECIR de momentos que se dé un incidente. Esto es muy importante y cuando yo estoy trabajando con algunas instituciones veo que hay cierta resistencia a cooperar en este sentido. El informar a CECIR, incluso las empresas privadas lo pueden hacer, es un canal abierto en general. Eso retroalimenta el sistema y la seguridad nacional en temas de ciberseguridad y es algo que yo invito a hacer y a activar estas cooperaciones interinstitucionales, porque al final todos terminamos ganando cuando hay esa retroalimentación entre profesionales del área. Muy bien, ya vimos que la alta dirección o el consejo administrativo, las juntas directivas, pues tienen tienen unos deberes de tomar el liderazgo de estos asuntos, de tomar la responsabilidad de lo que suceda con estos marcos legales. Vamos a ver.
En materia de protección de datos, olvidé mencionarlo, también rige no directamente a la alta dirección, pero sí establece la ley el deber de notificar a los titulares en materia de protección de datos y a la Agencia de Protección de Datos cuando ocurran incidentes en materia de protección de datos. No está funcionando. Vamos a ver. Cambio de batería. No. ¿Se puede pasar? Sí, porfa. Muy bien. Entonces, ley de protección de datos personales, no la olvidemos, usualmente se olvida cuando hay datos personales, entonces es necesario notificar al titular y notificar a la Agencia de Protección de Datos. ¿Por qué notificar al titular? No es un mero requisito, es ponerlo o advertirlo a él que sus datos ahora están en manos de terceros y que probablemente los vayan a utilizar para atacarlos. ¿Qué pasa cuando no se notifica o cuando algunas juntas directivas, incluso de empresas no reguladas, empresas privadas, dicen no notifiquemos porque nos vamos a delatar, nos vamos a exponer y esto puede terminar siendo un titular en los medios? Pues que días después sale en un foro publicado que los datos personales de los usuarios de empresa X se están vendiendo en la Deep Web y eso agrava aún la crisis. Bien, ¿quién decide en el minuto cero? ¿Quién es el encargado de tomar la decisión? ¿Qué es lo que se hace en el minuto cero de conocido el incidente? Volvemos a lo que ya dije, la junta directiva, la alta dirección o el consejo de administración. ¿Por qué? Porque se suelen cometer muchos errores o algunos errores, digamos, para no alarmar tanto, algunos errores al momento del abordaje. Yo sé que aquí 3, 4 personas ya me dijeron que conocen el tema y saben que ese primer momento es muy importante, especialmente por la volatilidad de la evidencia digital. A nivel legal, esto no es solo un concepto técnico, sino que ya la jurisprudencia en Costa Rica ha incorporado estos principios de la evidencia digital como parte de los requisitos a cumplir cuando se está presentando evidencia judicial en la vía legal. La volatilidad de la evidencia, entonces, error, apagar el equipo, destruir el equipo, borrar las evidencias por pánico, porque va avanzando el ransomware y tenemos que hacer algo, desconectarlo, formatear, etcétera. Esto daña las evidencias y deja sin herramientas a la alta dirección, los deja sin herramientas para después poder evidenciar el cumplimiento del proceso y que realmente había un plan de respuesta a estos incidentes. Un segundo error es borrar la evidencia. El DEF, que sería la primera persona que participa en el incidente, ese primer interviniente, digámosle así, debe ser capaz de justificar las acciones y los métodos utilizados. Si no los puede justificar porque los borró, no puede sostener el informe en la vía judicial y todo ahí se puede malograr. ¿Okay? Es decir, debe haber una metodología, un abordaje técnico, un abordaje también lícito, es decir, que sea lícito, porque ocurre mucho en las empresas que descubren que hay un colaborador exfiltrando información, robando propiedad intelectual, conversando con la competencia, hacen un abordaje al momento del incidente, accesan a los correos, extraen toda la información y después se dan cuenta que eso no era del todo lícito y termina cayéndose las evidencias en el proceso judicial. Entonces es muy importante evitar estos errores, apagar el equipo, borrar evidencia e improvisar el rol de ese primer interviniente. No puede ser cualquiera, tiene que ser una persona capacitada, con las facultades para hacerlo. Si es una persona interna, debe gozar de total facultad de objetividad, de imparcialidad, de neutralidad. No puede ser que el mismo gerente de fraudes le diga a su subalterno, vaya, extraiga las evidencias, porque en la audiencia judicial o en el proceso se va a ver un poco dudoso, se puede sembrar la duda muy fácil de cómo no saber,
¿cómo tenemos certeza la parte afectada de que ese primer interviniente no alteró las evidencias para favorecer no solo a su jefe, sino al área como tal y a su patrono, que sería la junta directiva o la alta dirección? Entonces, este rol hay formas de que internamente se pueda proteger para poder garantizar esa objetividad. Bueno, que no sea una persona que está en fraudes, sino que sea de seguridad de la información, de otra área específica, que haya un acta de sesión de junta o de consejo de administración donde efectivamente se le libere a él de esa objetividad, de ese mandato de rendir cuentas en favor del patrono. Para lo siguiente, a nosotros, yo trabajo con un perito informático y nos contratan mucho para peritajes informáticos, y lo primero que hay que advertirle al cliente es: sepa que lo que nos va a pagar puede ser que al final no le favorezca, sepa y entienda y fírmeme este contrato, porque este informe forense al final podría ser que le dé la razón a la otra parte y usted esté generando prueba en contrario, y esto le va a costar un dinero importante. Entonces, este primer interviniente debe poder estar protegido contra eso, que si el informe o las evidencias que extrajo no favorecen a la empresa, eso no le corresponde a él. Él cumplió su trabajo y eso es parte de la garantía de objetividad e imparcialidad que él, como primer interviniente, de acuerdo a la ISO 27037, él debe cumplir. Entonces, la alta dirección debe dejar establecido en acta de sesión que esta persona escogida para ser ese primer interviniente en la escena del incidente pueda extraer las evidencias, pueda custodiarlas, pueda iniciar la cadena de custodia, no solo porque se está dejando esa acta de sesión, sino porque tiene la capacidad, porque tiene las certificaciones y porque la empresa lo está liberando de esa responsabilidad en el caso que esas evidencias no los favorezcan a ellos en la vía judicial. Ya si quieren esconderlas, la junta directiva, ya será asunto de la junta directiva, pero ese primer interviniente debe poder tener esa facilidad. ¿Me ayuda pasando la diapositiva? Gracias. Ese primer interviniente llega, tenemos que asegurarnos que hay licitud, es decir, que hay protocolos internos que garanticen las potestades para poder hacer esa investigación, que todo se está haciendo de manera lícita, asegurar la escena. Ese primer interviniente va a asegurar esa escena, establecer el perímetro de seguridad físico y lógico. Yo a mis clientes les digo: tomen fotos. Yo sé que eso no es nada técnico, pero para el juez o la jueza va a ser muy importante saber de qué dispositivos estamos hablando, de un servidor que estaba en un data center, de un dispositivo móvil, de un correo de Outlook. Tomen fotos para que se pueda representar en la mente de la persona juzgadora de qué estamos hablando. Así como en un homicidio, la foto del cuchillo con la sangre es importante para el juez, así la fuente de la prueba, que serían los servidores, el hardware, es importante que el juez lo vea visualmente. Ese primer interviniente también, si le quieren dar mayor robustez al proceso, tengan a la mano un notario, que ese notario se presente con ese primer interviniente y levante un acta notarial de todo lo que él está haciendo, y que ese notario saque un video de la persona extrayendo las evidencias o abordando el servidor, etcétera. Eso le da mayor robustez. El notario no está certificando evidencia digital, está certificando una actuación de un profesional técnico. ¿Okay? Cuando hablamos de la identificación, vamos a eso: tomar fotos, dejar en el informe qué equipo es que estamos abordando. He visto informes donde dicen y extrajimos del servidor. ¿Cuál servidor? ¿Dónde está? ¿En qué nube? ¿Con cuál proveedor? ¿Dónde está el contrato de ese servidor? Etcétera. Todo eso es muy importante. Identificación de la prueba y de dónde se está extrayendo, para luego extraerla a través de metodología forense, ISO 27037, todos estos estándares que podemos encontrar, para crear una copia forense bit a bit con herramientas validadas, generar los hash criptográficos, y que ese proceso, es muy importante, se pueda repetir, auditar, trazar y hay otra palabra que se me escapa en este momento, sí, auditar, poder replicar el proceso. ¿Por qué? Porque como esto es un informe forense y unas evidencias que van a llegar a la vía judicial, la contraparte tiene todo el derecho de decir:
bríndeme las evidencias para yo replicar lo que usted hizo y nos tendría que dar el mismo resultado. De lo contrario, su informe o su proceso podría carecer de validez. Se inicia la cadena de custodia, la vamos a documentar, hay unos formularios para documentarlos, se analizan las evidencias y se elabora el informe pericial. Mi recomendación es que ese primer interviniente llegue hasta acá, hasta preservación, con todas las garantías y toda la robustez que se pueda del proceso, garantizando imparcialidad, neutralidad, objetividad, y que esto lo haga un perito externo, el análisis y el informe, y que sea ese perito externo que vaya a defender el informe, que sí, que el perito es pagado con fondos de la empresa y que igual tiene que rendir informe. No, si es un perito serio, lo primero que le va a advertir y va a dejar en el contrato establecido es que él tiene la obligación legal del principio de imparcialidad, de objetividad, no va a mentir y no va a favorecer los intereses del cliente, sino que se va a remitir a las evidencias que le prestaron, que le facilitaron a través de una cadena de custodia que previamente la empresa se supone ha asegurado. Muy bien, seguimos. Y entonces llegamos aquí a los roles, donde tenemos el órgano de dirección, la junta directiva, es la que aprueba el marco, los protocolos, esta política, los protocolos de actuación, quién va a atender estos casos en primera medida, quién va a ser ese primer interviniente, lo vamos a capacitar, lo tenemos capacitado, hay que celebrar el acta de sesión para librarlo a él de las responsabilidades en caso de que no favorezcan los resultados a la organización. Entonces ahí es el órgano de dirección donde por ley, repito, cuando son entidades financieras, cuando son instituciones públicas, debe poder garantizar estas actuaciones de manera clara y transparente. Tenemos el comité de TI o función equivalente, por supuesto, supervisa la implementación del marco, la alta gerencia, ese brazo ejecutor, el que va a estar a cargo de que se ejecute, de que se lleven a cabo las cosas, que se realicen, el CISO o esta persona que va a tener esta función de respuesta a incidentes, que va a ser el director técnico, ese primer interviniente forense que va a identificar, recolectar, adquirir y preservar la evidencia, un analista especializado, que la recomendación es que sea un perito externo, el asesor legal y el experto en comunicaciones, si el incidente puede llegar a los medios de comunicación o si hay que notificar, cómo se va a notificar a la Agencia de Protección de Datos, a los titulares, a los clientes, a los proveedores, etcétera. Y los encargados de la auditoría interna para que post incidente validen el cumplimiento de todo ese protocolo que nace de la alta dirección. Si no nace de la alta dirección, ya la mesa va coja, va faltándole una pata. ¿Ok? Siguiente. Y finalmente podríamos hablar de un decálogo de la alta dirección, donde entonces, repito, van a aprobar el protocolo forense del incidente, van a designar formalmente los roles y suplentes 24/7, o sea, los titulares y la banca, por decir algo, garantizar la cadena de custodia desde el segundo cero, muy importante tener esos formularios, sean digitales, en papel, donde se van a incorporar los hash, quién es ese primer interviniente, dónde se va a custodiar la evidencia, si hubo o no hubo notario, toda esa parte donde comienza ese minuto cero debe quedar consignado en un formulario de cadena de custodia que le va a dar mucha fortaleza al informe y a la defensa de la empresa. No tomar decisiones sin asesoría forense y legal, notificar con calidad, no con prisa, la evidencia es activo legal, no solo es información operativa, exigir neutralidad, imparcialidad al perito, en el caso de que sea perito externo. No obstante, repito, si es un perito profesional, pues ya él mismo es el que la va a exigir. La evidencia es activo legal, ahí se me fue repetido. Conservar la información histórica de incidentes, se recomienda por 5 años o más, si es posible, y auditar el protocolo cada año y actualizarlo de acuerdo a lo que se requiera. Por ejemplo, ahorita con las entidades financieras, que el acuerdo 1007 y la ley 10889 les impone el deber de recopilar estas evidencias relacionadas a la biometría conductual.
y eso no estaba antes incorporado en ningún protocolo. Entonces es necesario entender cómo funcionan estos sistemas, estos parámetros estadísticos, por ejemplo, medir la fuerza que se le impone a una tecla, medir la inclinación de un celular, todo eso debe transformarse en datos objetivos que se puedan incorporar a un informe y que se le puedan mostrar a una autoridad judicial en una audiencia y explicarle por qué esos datos que se capturaron ese día pertenecen a Juan Esteban Durango del último año, y por eso es que él fue el que hizo la transferencia y podríamos estar ante un autofraude, ¿okay? Que es lo que más o menos la ley establece. Eso sería lo que quería compartirles, dejar un poco de manera muy general, el tema siempre es bastante detallado y profundo, y tenemos 4 minutos y medio para preguntas, comentarios que puedan tener, con gusto los puedo atender. Sé que no se van a tomar fotos conmigo y hacer fila, pero comentarios y consultas. Bueno, primero démosle un fuerte aplauso a don Juan Esteban, por favor.